Perfecto. Pues buen día. Vamos a iniciar hoy con la segunda sesión de este módulo. Ay, perdón. La segunda sesión de este módulo que tiene que ver con las estrategias didácticas que habíamos estado mencionando. Para dar inicio, me gustaría que revisáramos lo que vimos la sesión sincrónica anterior. Vamos a recordar nada más que vimos pues estos tres elementos importantes que sirven de fundamento de base para poder seguir con los demás métodos que tenemos que ver el día de hoy. Uno es los elementos y etapas del razonamiento clínico, sus fundamentos y su relación con el método científico. La otra parte que vimos fueron las heurísticas como procesos cognitivos para la emisión de diagnóstico y terminamos con el pensamiento crítico para fomentar el razonamiento clínico. Bien. Muy bien. Entonces, para efectos de hacer esto un poquito más dinámico, me gustaría, por favor, doctor Rubén Hernández, si anda por allí, ¿nos podría recordar lo que hicimos respecto al razonamiento clínico en la clase sincrónica pasada? ¿Recuerda qué actividades llevamos y qué conclusiones llegamos con este capítulo que leímos de Sánchez Torruco? Sí, buenos días. Buenos días. Nos dividió en grupos y estuvimos planteando lo que era básicamente el razonamiento clínico. Y déjenme, me acuerdo bien la actividad en que consistía. Se me fue la idea. Recuerda que les compartimos por allí un documento en el que ustedes tenían que colocar cómo es que razonan los médicos y cómo lo hacemos. Sí, ya. Sí, que son dos métodos. El primero, en el cual está basado en todos los conocimientos teóricos, y el segundo, que es por medio de la experiencia. Correcto. Correcto, la vía analítica y la vía no analítica, ¿verdad? En donde una pues era de manera más frugal, muy rápida, que tiene que ver con la experiencia, esa es la vía no analítica, y la otra, la vía analítica, en la que pues es donde tenemos que buscar una mayor información al respecto, ¿no? Es un camino más largo para poder llegar al diagnóstico, pero que finalmente, dice la literatura, lo utilizan más los novatos, ¿se acuerdan? No tanto los expertos, pero que sin duda un experto también puede llegar a utilizar este sistema. Y hablábamos también acerca del sistema dual, ¿verdad? En donde Así prácticamente utilizamos ambos sistemas. Muchas gracias, doctor Rubén. Gracias Perfecto. a usted. Gracias. También hablamos, recuerdan, de las heurísticas y tenemos aquí, hablábamos que en medicina utilizamos estas tres tipos de heurísticas que tienen que ver con el proceso cognitivo. Y eran tres: la heurística de representatividad, la heurística de disponibilidad y la de anclaje y ajuste. Carolina, ¿andas por ahí? Jessica, Carolina. Jessie. Sí, aquí estoy, perdón. Perfecto. No podía prender el micrófono. No te preocupes. Hola, buenos días. Hola, Muchas buenos gracias. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de la heurística de representatividad? ¿Recuerdas, con base en los ejercicios que hicimos, qué fue lo que vimos acerca de ella? Por favor. No me quedó muy claro el concepto de heurística. De hecho, tuve una calificación no muy aceptable en mi examen y desgraciadamente no pude estar en la clase de la semana pasada presencial. Entonces sí tengo un como conflicto ahí yo supongo que en la comprensión de la definición. Ok, no te preocupes. Ahorita lo volvemos a retomar. No te Sí, preocupes, no estuviste en la sesión pasada. no De estuve. acuerdo. Ahorita en la siguiente diapositiva retomamos este aspecto. No te preocupes. Muchas ¿Alguien gracias. que nos pudiera ayudar con respecto a la heurística de representatividad?
¿Recuerdan a qué se refería? ¿O recuerdan el ejemplo que pusimos? A ver. Ándale. Mikado, adelante, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. No estuve en la clase pasada, pero leí las presentaciones, todo lo que vieron, entonces para ver si sí lo entendí. Según lo que comprendí, es que la heurística o son como conceptos que son como característicos de una idea, que son como representativos. Entonces, el caso que se vio fue un absceso periodontal agudo, sí, ¿verdad? No, de la representatividad me parece que fue la del fluorosis. Ah, ya, 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 ya. Ah, ok, bueno, pero entonces nada más con lo que me quedé es que son como ¿No? características o puntos que son como que son, pues sí, característicos de algo, ¿no? Un punto que es como patognomónico, no sabría cómo explicarlo, pero sí que es como Exacto. único, ¿no? Ujú. Claro, gracias, Mikado. Miren, las heurísticas, recuerden que es un proceso a partir del cual nosotros, todos los hombres, tenemos esta capacidad para resolver un problema al que nos enfrentamos. Generalmente se basa en la experiencia. A esto se le llama heurística. Está basada en la experiencia previa que nosotros tenemos y nos lleva a tomar decisiones de manera rápida con base en la experiencia. Ese es el concepto. Bajo el esquema de la filosofía o de la psicología cognitiva, nos dicen que estas heurísticas tienen cierto fundamento cognitivo en el sentido de que nos ayudan a resolver también situaciones, sobre todo en el área médica, con respecto al diagnóstico. Hablando de una heurística de representatividad, es que tanto se parece el paciente A, por ejemplo, con respecto a toda la población o a toda a esta comunidad en la que se encontrara. Uno de los ejemplos que viene, incluso en los recursos que dejamos en línea, es justamente el ejemplo de fluorosis. Si recuerdan, que les puse yo a un paciente aquí en la clase sincrónica, en donde ustedes identificaron todos de manera rápida que eso era una fluorosis. Y ciertas de las características que nos habían dado en el caso clínico, pues nos decía precisamente que vivía en los Altos de Jalisco, me parece, ¿no? Que otras personas familiares de ellas también lo tenían. Entonces, son condiciones que representaban esta enfermedad en las condiciones en las que se encontraba en la comunidad. ¿Y qué hay de la heurística de disponibilidad? A ver, alguien que se haya estado durante la clase pasada sincrónica, que me pueda ayudar. ¿Qué hay con la disponibilidad? Adelante, doctor Germán. Bueno, la heurística de disponibilidad, a ver si tengo bien la idea, es como, por ejemplo, en este ejemplo que nos puso, donde todos inmediatamente identificamos la imagen de la radiografía, que era una pulpitis, y por los síntomas, era, bueno, necrosante, digo, pulpitis, aguda, o crónica, con exacerbación. Entonces, es esta heurística donde nosotros ya asociamos rápidamente también por experiencia y que ya es más, ahora sí que se da más por el número de casos que ya hemos atendido, ¿no, doctora? Correcto. Muy bien, doctor Germán. Exactamente. Es la disponibilidad de la experiencia que yo he tenido, ese bagaje de experiencia que traigo atrás, el que me permite ubicar de manera rápida un diagnóstico, ¿no? Y ya decíamos por ahí alguna de las doctoras que participó con nosotros decía, pues es que yo ya he visto muchos casos de estos, ¿no? O sea, de acuerdo a mi experiencia, pues yo sé que esto no tiene buen pronóstico o que esto ya es una caries grado 4, etcétera, ¿no? Claro, es la disponibilidad que tengo de ese recuerdo. Incluso les ponía yo allí en esos ejemplos la película de la mente. Ay, se me fue de Pixar, se me fue el nombre. Intensamente, de la película de Intensamente, ¿no? O sea, ¿qué tanta disponibilidad tengo respecto a esto? Puede ser un recuerdo bueno o malo. O sea, incluso pudiera ser por ahí un recuerdo muy malo en donde me fue muy mal con este paciente o al paciente le fue muy mal. Y las siguientes veces que yo me enfrente a una situación así, ese recuerdo va a venir a mi memoria, ¿no? Y entonces, muy probablemente yo diagnostique
de manera acertada o no acertada, porque este es uno de los sesgos que presentan las heurísticas, ¿verdad? En relación a que pues nos puede jugar nuestra mente una condición distinta a la que tiene el paciente. Y entonces tenemos que saberlas aplicar de manera correcta y para eso nos van a ayudar las estrategias que hoy vamos a ver, porque las heurísticas las tenemos, es un proceso cognitivo, no es algo que yo decida usar o no usar, sino es algo más bien en el que yo voy a dirigir esta heurística con respecto a una estrategia de la cual me voy a ayudar para tener un mejor diagnóstico, es decir, un mejor razonamiento clínico. ¿De acuerdo? Esa sería. Y alguien recuerda, muchas gracias, doctor Germán. ¿Alguien se recuerda esto de anclaje y ajuste? ¿Cómo era? A ver, ¿alguien? Adelante, doctor Kevin. Hola, buenos días. Y después, Sí, buen día. básicamente es pues con base en nuestras heurísticas evaluar un caso, pero además aplicar pruebas en las cuales tú aseveres que efectivamente tu diagnóstico es el que es correcto. Y de esa manera, poco a poco te vas acercando a un uno, que sería como la verdad, o sea que efectivamente el caso que tú estás evaluando es el diagnóstico que tú estás dando. Y de esa manera, poco a poco, con pruebas que vamos haciendo, nos vamos acercando al uno o, por caso contrario, con algunas pruebas puede ser que más bien nos alejemos del uno y nos vayamos hacia el cero y sea un diagnóstico completamente diferente al que nosotros habíamos establecido. Correcto. Exactamente, doctor Kevin. Muchas gracias. Claro, doctora Lila, ¿quería agregar algo? Sí, doctora. No sé si me quedó clara la idea. Es más bien como hacer el diagnóstico diferencial, como que tanto te puedes ir acercando e ir descartando algún otro diagnóstico. Claro, De acuerdo a las claro. características que te presentan, puedes regresar o ir avanzando para llegar al diagnóstico definitivo. Es correcto. Todo parte de un diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Todo parte de un diagnóstico, justamente de esta heurística. Por lo que sea, yo parto de un diagnóstico y decimos, tiramos el ancla. Es decir, paro mi barco donde yo digo que creo que puedo estar en lo cierto. Y entonces tiro el ancla en esa parte media de esa línea y digo, pues es tal la enfermedad. De allí tengo que empezar a descartar o afirmar, como ya bien decía el doctor Kevin, ¿no? Y como dice usted, diagnósticos diferenciales. O sea, a partir de este momento yo tengo que determinar si es verdad lo que estoy diciendo o no. Y esa ancla puede irse moviendo hacia el diagnóstico que yo propuse o todo lo contrario, ¿no? Como fue en el ejemplo que pusimos acerca del linfoma Hodgkin, ¿no? Que no era una periodontitis ulceronecrosante como todos los datos apuntaban a ser. ¿No? Cada vez me acercaba y me acercaba y me acercaba más al diagnóstico correcto, cuando de repente algo hace que yo cambie completamente la perspectiva de mi diagnóstico y cambie ese ancla, ¿no? Y esto también es una forma de diagnosticar. Justo lo hacemos día a día, ¿o no, doctores? Lo hemos hecho, simplemente que no sabíamos que esto se llamaba heurística, ¿no? O no sabíamos que era anclaje y ajuste. Lo hacemos incluso con nuestros alumnos. Le decimos, bueno, a ver, sí puede que tengas razón, pero a ver, ¿qué te hace pensar que es esto? Bueno, ojo con esto porque de verdad que hoy vamos a aplicar estas heurísticas en las estrategias que vamos a ver. Van a ir viendo cómo todo va tomando un sentido. Muchas gracias, doctores. Y finalmente terminamos con lo del pensamiento crítico, ¿no? En profesionales de la salud y que veíamos que justo el pensamiento crítico es algo que sí está dentro de nuestro plan de estudios, que es algo que debemos de estar enseñando, que se encuentra de manera transversal en el currículum y que lo debemos de estar tanto enseñando como nosotros los profesores tener ese pensamiento crítico. Y manejábamos incluso, recuerdan por ahí, 6 escenarios, ¿no? O sea, vimos que este artículo pues nos daba como que una guía para que pudiéramos tener las herramientas necesarias de un buen pensador crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto llevó la clase pasada. Muchas gracias. Y luego realizamos actividades virtuales, se quedaron ahí en plataforma
estas actividades donde viene, no se preocupe la doctora que no entró la clase pasada. Aquí en este libro viene explicado qué es una heurística y vienen los ejemplos que incluso mencionamos nosotros aquí en la clase sincrónica. Por eso lo quise dejar en el aula virtual para que lo puedan volver a repasar y incluso hay por ahí literatura. Entonces no hay ningún problema. Esta otra condición era una presentación sobre resultados de aprendizaje. ¿Tuvieron oportunidad de revisarla? ¿Sí? ¿Alguien? Esta presentación tenía mucho que ver con la taxonomía de Bloom, ¿recuerdan? Y hablábamos de objetivos y resultados de aprendizaje, que no es lo mismo un objetivo que un resultado de aprendizaje, ¿verdad? ¿Me puede decir alguien la diferencia? Que también es el verbo, pero va en conjugado, me parece que en presente, y tiene una condición. Ajá. A diferencia de un objetivo, que va en infinitivo y que no va condicionado. Exactamente. Y la otra condición importante es que para efectos de un aprendizaje o una enseñanza por competencias, no usamos objetivos, utilizamos resultados de aprendizaje. Eso es algo bien importante, sobre todo porque incluso nuestros programas están vistos de esa forma, como resultados de aprendizaje o ejes temáticos, porque vamos a valorar justo esto, ¿no? El enfoque por competencias del estudiante, de saber hacer, cómo, etcétera, ¿no? Ahora, es importante que nos quede muy claro estos resultados de aprendizaje, cómo elaborarlos, porque recuerden que al final de este módulo ustedes van a hacer una planeación didáctica. Y justamente en la planeación didáctica, pues parte de qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero evaluar, que ahí entran los resultados de aprendizaje, ¿no? O sea, qué es lo que quiero evaluar y finalmente cómo lo voy a evaluar. Pero bueno, esto era importantísimo. No nos vamos a meter mucho en esto, por eso les dejé la presentación ahí con los ejemplos para que lo pudieran revisar tantas veces quieran y sirva de apoyo para su trabajo final, que también les va a servir de muchísimo apoyo todas estas taxonomías que les entregó la doctora Lourdes en su primer módulo, me parece, bueno, en el módulo que les dio ella con respecto a las taxonomías. Excelente. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Perfecto, gracias. Pues vamos a continuar. Entonces, continuando ahora sí ya formalmente con esta segunda sesión sincrónica, los temas que vamos a revisar hoy tienen que ver, justo les decía, con las estrategias para fomentar el razonamiento clínico. Y vamos a empezar con dos estrategias principales. Una se llama Aunt Minnie, ¿sí? Así como lo oyen, la tía Minnie, ¿no? Y no tiene nada que ver con Minnie, la esposa de Mickey Mouse. Ahorita lo van a ver por qué, pero bueno, se llama Aunt Minnie. La segunda estrategia es Problem List o lista de problemas. Posteriormente vamos a ver una de las estrategias que conforman el bloque de estrategias didácticas para el razonamiento clínico y habilidades psicomotrices. Y esa se llama One Minute Preceptor o preceptor de 1 minuto. Bueno, vamos a iniciar con la primera estrategia, que se llama Aunt Minnie. Para eso, primero que nada, les voy a compartir el enlace por el chat de un formulario de Google. Y lo vamos a, voy a dejar de compartir, y lo vamos a empezar a contestar. Yo lo voy a proyectar ahorita en la pantalla. ¿De acuerdo? Ya lo tienen ya lo tienen ahí en el chat. ¿Sí? Me contestan, porfa, si ya lo pudieron abrir. Sí, ya. Excelente. Sí, ya. Muy bien. Pues bueno, es un formulario. Trae unos casos clínicos que me gustaría que lo contestaran. Lo voy a ir leyendo yo y ustedes lo contestan ahí en su dispositivo móvil o en su computadora, por favor. Y les voy a ver este caso. El primer caso
es del Hospital de del Hospital de Niños de Filadelfia. Es un paciente de 16 meses de edad. Muestra irritabilidad desde hace 2 días. Menciona a la mamá que no quiere comer y nota que como si le doliera el cuello. Antes de esto, la paciente estaba sana, sin molestia alguna, por lo que le toman una radiografía de tórax. ¿Me podrían decir el diagnóstico? A ver, escríbanlo. Y mientras, díganme por aquí en voz alta y clara, ¿qué diagnóstico tendría esto? ¿Podría ¿Alguien? ser una disfagia con odinofagia por objeto extraño en vía Ok, digestiva superior? muy bien. Ok, ahí lo anotamos. Otro, Pues sí, yo diría que tiene una obstrucción por un objeto extraño. exacto, obstrucción por objeto extraño. Muy bien. Bueno, mientras siguen allí contestando, vamos a ver el siguiente caso que nos muestra. La aspiración de cuerpo extraño, efectivamente, en la vía aérea, se define como el ingreso de manera accidental a la laringe, tráquea y bronquios de un objeto, sea orgánico o inorgánico, y que produce efectos en la respiración del niño. Se trata de un evento potencialmente fatal. Es un accidente frecuente en niños menores de 2 años, siendo la 4ª causa de mortalidad por asfixia en niños. Con el uso de las técnicas de broncoscopía en niños, su mortalidad ha disminuido de manera importante. Los cuerpos extraños aspirados pueden ser clasificados como orgánicos e inorgánicos, siendo los primeros más comunes y hacen al lactante un sujeto de riesgo por su instinto explorador, así como por el hábito de llevar objetos a la boca, mala deglución y el descuido de los padres. Clínicamente se sospecha por el inicio súbito de un cuadro de ahogamiento, posteriormente estridor, dificultad respiratoria y fiebre. Puede confundirse con infecciones respiratorias o cuadros asmáticos. Algunos objetos pueden permanecer incluso años. El diagnóstico se fundamenta en la clínica y se apoya con elementos diagnósticos como la radiografía de tórax y cuello en anteroposterior y lateral. Hasta un 19% es objeto, hasta un 19% del objeto es radiopaco. En objetos orgánicos puede ser normal la atelactasia sobre distensión o inespecífico el hallazgo. El tratamiento es la extracción por broncoscopía rígida en medio hospitalario. Lo que no se debe hacer es meterle los dedos a la boca, ponerlo de cabeza o sacudirlo, golpearle en la espalda, en fin, todo lo que hacemos las mamás histéricas cuando esto pasa. Te muestro una radiografía con esta imagen y escribe de qué cuerpo extraño se trata. ¿Qué creen que sea ese cuerpo extraño? A ver, doctor. Por eso. Abrimos Parece una micrófonos. moneda, ¿no? Una moneda. ¿Quién más? Pues parece también una batería. Una batería. Ok. ¿Qué otra? Muy bien. Pues ¿Una sí, ¿no? pluma? Una moneda. Una pluma. medalla. Una medalla. Claro, ¿no? O sea, pueden ser 1000 cosas, pero indudablemente es un objeto allí que está obstruyendo. Muy bien. Ya lo pusieron en su respuesta. Ahora vamos a ver algo un poco ya más centrado hacia nosotros, odontólogos. Veamos, es un paciente, a ver si me ayuda alguien a leerlo, por favor. Yo, doctora. Por favor, Lila, gracias. Niña. Paciente femenino de 10 años de edad acude a la clínica periférica por dolor. La madre refiere que desde hace un mes había presentado molestia al comer. Con cepillar el molar desaparecía el dolor. Hace una semana empezó a tener dolor espontáneo que ya no se quitaba al cepillar. Le daba una tableta de paracetamol y desaparecía el dolor. Hoy acude a consulta porque anoche ya no pudo dormir por el dolor. ¿Qué diagnóstico le darías? ¿Qué diagnóstico le daría usted, doctora Lili? Pues ya una pulpitis irreversible. Correcto, ¿no? Bueno, digo, no sé si es correcto o no, pero lo ponemos. Usted dice que es una pulpitis irreversible. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga un diagnóstico distinto? ¿O que coincidan? Pongan manita, no sé. Todos coinciden, supongo.
Sí, Tal doctora, vez bueno. pulpa necrosada. Necrosis pulpar, ok, usted pone allí algo, un diagnóstico distinto que será necrosis pulpar, ok, correcto. Bueno, fíjense muy bien, observa las siguientes imágenes, son casos similares al anterior. ¿Sigue pensando en el mismo diagnóstico? ¿Se dan cuenta cómo son casos muy similares al anterior? ¿Qué le da esa similitud? ¿Alguien me podría decir? O sea, ¿qué tienen en común estas imágenes? A ver, doctor Osmash. Pues, Sí, doctora. Pues tienen una destrucción o una zona radiolúcida en ambos casos. Solamente Ok. que la primera imagen pues es un molar superior y la otra es un molar inferior. Ok, gracias. Doctor Germán. pues yo creo que una que es en molares y otra que la mayoría son dientes deciduos. Ok, muy bien. Doctora Denise, quería también. Gracias, doctor Germán. Hola, perdón, me acabo de incorporar. Mil disculpas por la tardanza. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, pero con base en estas imágenes, ¿qué otra cosa en común verían? Bueno, ya nos dijo el doctor Osmar que había una destrucción, ¿no? Destrucción, molares, temporales, algunos permanentes. Muy bien, ya contestaron. Veamos el último. Observen las siguientes imágenes de casos similares al anterior. ¿Siguen pensando en el mismo diagnóstico? ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 ¿verdad? Muy bien. Mándenme Sí. su formulario, por favor. Excelente. Voy a dejar de compartir para retomar mi presentación. Muy bien. Vamos a continuar. Justamente ahora vamos a hablar de esta estrategia que se llama Aunt Mini. Esta estrategia de Aunt Mini, denme un segundito, por favor. Aquí está. Ahí se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a darle presentación. Ahí estamos. Sí. Excelente. ¿Qué es Aunt Mini? Aunt Mini es un reconocimiento de patrones, de imágenes, son similares. Es una observación de las características y de una manera de categorizar mentalmente estas imágenes y está totalmente relacionada con el razonamiento clínico no analítico. ¿De acuerdo? Al reconocer, ustedes vieron estas imágenes y inmediatamente pensaron en un diagnóstico porque tenían una imagen patognomónica de la enfermedad. En el primer caso, en el caso de la obstrucción, pues era algo patognomónico de que algo estaba obstruyendo esa vía aérea y por eso el paciente tenía esa sintomatología. ¿De acuerdo? Es decir, observamos las características y categorizamos de manera mental sus similitudes con los eventos que el paciente me está diciendo anteriormente o con las patologías que tuviera de manera similar, lo que ocurrió en los siguientes casos, que ya nos enfocamos más en caries muy avanzadas, ¿no? O sea, veíamos todos los dientes tienen destrucción profunda que podríamos estar categorizando como caries grado 4, ¿no? Que podría darme un diagnóstico pulpar de una pulpitis irreversible o de una necrosis pulpar, como bien decía el doctor Rubén, en ese sentido, ¿no? Es decir, lo asimilo con eventos anteriores o patologías similares. Esto ocurre de manera espontánea. ¿Ustedes no les tomó más de 2 o 3 minutos decirme que eso era una obstrucción o decirme que eso tenía una condición de patología pulpar, ¿no? ¿Qué tipo de razonamiento clínico emplearon aquí? Pues el 1, ¿verdad? Nos acordamos que el razonamiento del clínico 1
Es esta vía no analítica, es fugaz y basada en la experiencia. Esto es Aunt Mini. Aunt Mini está basada en esa heurística, probablemente de disponibilidad, en este razonamiento clínico no analítico, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo vamos a emplear? Vamos a ver. De entrada, ¿quién es el autor de Aunt Mini? ¿O cómo sale esto de la tía Mini, que no tiene nada que ver, les decía, con Mickey Mouse? Aunt Mini surge, el término fue explicado por los radiólogos, del Hospital Infantil de Boston. El jefe en ese momento era el doctor Neuhauser, y él lo mencionó como un diagnóstico basado en haber visto imágenes similares muchas veces, pero que usualmente le era complicado poder explicarlo de manera sistemática a un colega, ¿no? Y mucho menos experimentado, a un colega menos experimentado. Por ejemplo, digo, a mí me ocurre mucho con a lo mejor el ginecólogo que nos enseña en el ultrasonido y nos dice, miren, aquí está su vesícula, y aquí está, pues yo no veo nada, ¿no? O sea, yo no veo nada. Sin embargo, él ha visto tantas imágenes que pues es muy fácil identificar en dónde está una situación. En radiología ocurre exactamente lo mismo. Bueno, el ultrasonido también es un estudio de imagen. Y en radiología, pues justamente ocurre esto. Es un reconocimiento de patrones que se vuelve de una manera subliminal o subconsciente, ¿no? ¿Cómo lo explicaríamos de forma racional? Pues no, o sea, simplemente podemos decir, pues vete muchas radiografías y va a llegar un punto en el que tú identifiques lo normal de lo anormal. ¿Lo hemos hecho con nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿No? ¿A poco no? O sea, hemos visto muchas radiografías, nosotros a lo mejor ya más expertos, pero empezamos viendo muchas radiografías, muchas imágenes, ¿no? En esto se basa el reconocimiento. Entonces, el autor es él. Ahí. Bien. Lo creo entonces atribuido a dos personas. Son dos personas. Ya les dije del doctor Neuhauser, que era el jefe de la parte de radiología y quien, bueno, acuña el término. Pero finalmente no es más que Ben Felson quien lo populariza. Está como un sistema, que lo hace más como un sistema, el doctor Ben Felson. Tan es un sistema que existe un atlas, como lo ven ahí, de casos de diagnóstico por imagen. Es decir, tenemos muchas imágenes a partir de las cuales, pero no solo eso, existe una página web que se llama auntmini.com, en el que se ha subido una cantidad de radiografías y de imágenes que les ayudan a los médicos a llegar a diagnósticos certeros, ¿no? Ahora con el COVID, bueno, se subieron muchísimas imágenes, sobre todo de los pulmones, para ver cómo eran estas condiciones que se veían, ¿no? En un paciente enfermo. De acuerdo con esta estrategia, ¿por qué decimos la tía Mini? ¿No? Le preguntaban, bueno, ¿por qué la tía Mini? Si nosotros tenemos una tía con características muy particulares, por ejemplo, yo me acuerdo de una tía con lentes, ya no está en este mundo, pero bueno, con lentes, canosa, altota, siempre usaba sacos largos, etcétera. Si yo me encuentro con mucha gente en no sé, vamos a pensar en un evento de muchos, y veo a esta tía junto con otras personas muy similares, es muy probable que yo la pueda reconocer. Ese es el concepto de la tía Mini. ¿Por qué le puso a la tía Mini el doctor Neuhauser? No lo sabemos. Sin embargo, hay algunas publicaciones en donde nos dicen cuando platicaron con su esposa para saber si realmente existía una tía Mini, ella decía, pues no, él nunca tuvo ninguna tía Mini, simplemente que pues es muy probable que haya sido una condición de adopción del término por tradiciones de Nueva Inglaterra, ¿no? Pudo deberse a una frase local como tío Charlie o tío Ben o algo así, ¿no? Entonces, no hay una razón por la cual Aunt Mini sea Aunt Mini, pero bueno, así se llama y así se quedó. Lo más importante aquí es que justamente es una estrategia que hoy la podemos sistematizar. Este es el sitio web que les comentaba, en donde se presentan las últimas noticias e información sobre imágenes médicas.
Ofrece casos clínicos, foros, conferencias, investigaciones, colaboraciones y medios de comunidades y diálogo con expertos. Vean. Y entonces vienen muchos casos clínicos. Claro que esto ayuda sí o sí al razonamiento clínico de un residente, ¿no? E incluso de un experto. Ya decíamos que a veces cuando se nos presentan casos más complejos a nosotros como especialistas, pues tenemos que usar otra vía, ¿no? La vía analítica. Pero sin duda, el reconocer patrones es lo nuestro. O sea, lo nuestro es reconocer patrones. Entonces, con la estrategia de un mini, el diagnóstico usualmente se produce de manera correcta y rápida, tanto por los síntomas como por las imágenes. Aún los más experimentados pudieran equivocar el camino. Hablábamos de las heurísticas de anclaje y ajuste, ¿no? O sea, esta es una estrategia que nos ayuda a iniciar por un proceso en el razonamiento clínico y es a partir del reconocimiento de patrones, ¿no? Existe debate todavía en la formación médica sobre si el estudio, creo que yo levanté mi propia mano, quién sabe por qué, sobre si el estudio prolongado de los síntomas afecta la precisión del diagnóstico. En el caso de un mini en particular, usualmente el diagnóstico se produce de una manera rápida, ya les decía, porque se debe al entrenamiento que sin saberlo adoptamos muchos en el reconocimiento de patrones, incluso para los síntomas. Si a uno de nosotros se nos presenta siempre la misma sintomatología, pues inmediatamente voy a inferir el diagnóstico. Fíjense bien, antes de que yo tomara este diplomado y conociera estas estrategias maravillosas, siempre les decía a mis alumnos, escuchen lo que dice el paciente, escúchenlo. De verdad que el paciente llega con aquí el letrero diciendo cuál es el diagnóstico, ¿no? Ese era mi pensar. ¿Por qué era mi pensar? Pues porque para mí era tan fácil escucharlo y dije, este síntoma cae en la casilla de una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Ya lo trae aquí escrito en la frente del paciente. Bueno, es que eso lleva tiempo, eso lleva un entrenamiento de haber reconocido patrones a lo largo de, que les gusta, 5 años de la formación profesional como cirujano dentista, más otros tanto como la especialidad, más otros tanto durante la práctica profesional, que evidentemente yo voy a tener patrones ya en mi cabeza que sería muy fácil que los identifiquen. Entonces, bueno, pues ahora conociendo esta estrategia, podemos ir iniciando a los estudiantes, tanto en las áreas básicas como en las áreas clínicas, ¿no? A utilizar este reconocimiento de patrones. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que ya les había yo comentado, tanto en áreas clínicas como base. Lo mismo para la imagenología como para síntomas que conllevan el diagnóstico. ¿Quién me puede dar alguna idea? ¿A quién se les ocurre en este momento? ¿Dónde podría entrar a un mini o dónde lo han establecido en cualquiera de las otras áreas de la odontología? Digo, hablamos ya ahorita de endodoncia, por ejemplo, en las imágenes radiográficas, pero alguna asignatura del área básica. Adelante, doctora Jessica. Hola, buenos días. Sí, Hola. justamente pues esto lo usamos en patología todo el tiempo. Siempre buscamos conocer patrones, tanto en las lesiones que vemos clínicamente, las imagenología y también la histopatología. De hecho, en histopatología hasta tenemos por ahí algunos nombres que utilizamos cuando vemos ciertas enfermedades, por ejemplo, tiene un patrón en espinas de pescado, tiene un patrón en ojitos de Anita la huerfanita, astas de ciervo. O sea, sí, así tenemos tenemos mucha imaginación también, entonces siempre tratamos de asociarlo con algo, ¿no? Y que se repita constantemente. Por ejemplo, en imagenología lo que hacemos es ir de lo general a lo particular y luego, ¿está asociado o no está asociado al diente? ¿Es unilocular o es multilocular? Y a partir de ahí vamos estableciendo un diagnóstico. En la clínica Correcto. también, por ejemplo, una lesión blanca, ¿es unilateral o es bilateral? ¿Es bilateral? Bueno, pues entonces es líquen plano, ¿no? O sea, así más o menos vamos haciendo este tipo de ejercicio
en patología. Yo se los enseño también en licenciatura y bueno, ya en posgrado pues sí es más la parte de histopato, pero lo usamos para llegar al diagnóstico. Ujú. Excelente, claro, por supuesto que patología lo utiliza. Incluso en el capítulo 48 que leyeron de razonamiento clínico, decía, ¿no? El razonamiento clínico no analítico se utiliza en patología, ¿no? Por ejemplo, claro, porque es así, reconocimiento de patrones, rápido. Muchas gracias, doctora Jessica. Doctor Kevin, adelante. Sí, gracias. En mi caso lo utilizamos en ecología oral, básicamente es microbiología, y a la hora de hacer identificación de microorganismos en cultivo de medios, es importante observar cómo las bacterias crecen de una manera diferente, las colonias crecen de una manera diferente si está en un medio enriquecido o en un medio selectivo, y también todas las pruebas bioquímicas aledañas para hacer la identificación de bacterias. Correcto. Por supuesto, doctor. Fíjese qué padre, ¿no? O sea, como que, y no sabíamos que se llamaba Aunt Mini, ¿no? Que estábamos utilizando una estrategia y que la siguen utilizando. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Vamos a ver un ejemplo con este video, un ejemplo práctico, ¿no? Esto, por supuesto, es en el área de la medicina, pero bueno, me dicen si se escucha el video, lo voy a correr. No se escucha, permítanme un segundo. Acá está. A ver, ahora sí, va. La siguiente técnica que vamos a explicar es la técnica de Aunt Mini. Esta técnica tiene el objetivo principal de que el alumno conozca una patología en base a un síntoma principal. Este nombre tan curioso se basa en la idea de que si ves por la calle a una persona que se parece a la tía Mini, no le des más vueltas, seguro que es la tía Mini. O lo que es lo mismo, si tienes un paciente que presenta un síntoma principal que corresponde a una enfermedad, no le des más vueltas, probablemente sea esa enfermedad. Esta técnica va dirigida a alumnos de cursos superiores que tienen que tener un cierto conocimiento teórico. Y se puede aplicar tanto en medio hospitalario como en consulta. Una situación ideal para optimizar el rendimiento de esta técnica sería una consulta a la que el paciente acude refiriendo un síntoma principal. La metodología es la siguiente. El alumno entra solo a ver al paciente y le hace una anamnesis y una exploración física centrada en el síntoma principal. No se tiene que detener en hacer anamnesis por aparatos ni antecedentes personales. No es el objetivo de esta técnica. Se centra en el síntoma principal. Después sale de la consulta y se reúne con el médico. 30 segundos, mensaje breve, centrado en el síntoma principal. Por ejemplo, acabo de ver a un paciente de 50 años que refería un dolor cólico irradiado a la ingle. Creo que puede ser un cólico renal. En ese momento, el alumno se va a una sala de residentes, por ejemplo, y dedica el siguiente tiempo a hacer una revisión bibliográfica en libros y en revistas científicas para corroborar su sospecha diagnóstica. Y mientras, el médico entra solo a ver al paciente. Como vemos, el alumno no acompaña al médico a hacer la historia. El alumno revisa y corrobora y profundiza en esa sospecha diagnóstica que tiene mientras el médico hace su labor asistencial normal. Cuando el médico acaba, se reúnen y en 2, 3, 5 minutos máximo discuten el caso clínico. El alumno le cuenta lo que ha investigado, cuál es su sospecha y lo que cree que le pasa al paciente. Y el médico, que ya ha visto al paciente, le corrige, define y puntualiza. Y el alumno se va con el mensaje a casa, que es el objetivo de esta técnica, reconocer la patología concreta en función del síntoma que ha presentado el paciente. Como vemos, el médico tendrá que saber o intuir a priori la patología que presenta el paciente. Y además, el paciente deberá conocer y aceptar que un alumno vaya a verle antes del médico responsable. A continuación, vamos a ver un vídeo. Perfecto. Fíjense cómo en este video está basado en un área clínica.
Y si nosotros nos pusiéramos a pensar en la clínica, aquellos que estamos más, no tanto en básicas, sino en clínicas, pues así nos llegan nuestros pacientes, ¿no? Así llegan el paciente con el estudiante, sobre todo en quinto año, donde pues tienen que integrar todo el conocimiento que ya adquirieron en los 4 previos, ¿no? Entonces, Sound Mini es una muy buena estrategia para que se centren en una sola cosa, en ese diagnóstico. No quiere decir que esto nos vaya a dar el 100% del éxito en el diagnóstico, ¿no? O de certeza en el diagnóstico. Porque pues de ahí, ya lo decía el video, el alumno tendrá que indagar. Pero por supuesto que hacemos que se centre en ese dato patognomónico de la enfermedad, ¿no? En esto se basa esta estrategia Sound Mini. Perdón, se sigue. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Dudas respecto a esta estrategia? ¿No? No, Ni comentarios. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues esa es como que la más sencillita de todas las estrategias, ¿no? Empezamos como algo muy, muy sencillo, algo que nosotros estamos haciendo día a día, que ya lo vimos que lo hacemos en microbiología, que lo hacemos en patología, que incluso en posgrado lo hacen. Yo me acuerdo un profesor en una de las promociones de este diplomado también decía que se utilizaba en materiales dentales, en estas gráficas o espectros que ellos hacían para reconocer diferentes materiales. Fíjense cómo Sound Mini ya no solamente se quedó en la parte de radiología o de imagenología, sino que Sound Mini es aplicada en lo que decíamos, condiciones clínicas, ¿no? Condiciones de investigación y, por supuesto, la parte básica. Así es que Sound Mini tiene mucho potencial. Muy bien. Vamos a continuar con la segunda estrategia de fomento al razonamiento clínico y esta es Problem List. Y para esto vamos a hacer otro ejercicio. Ya saben que aquí nos vamos a volver bien dinámicos. Los vamos a dividir en 2 sesiones. Aquí están las instrucciones. Léanlas muy bien, comprendámosla muy bien. Les explico. Los voy a iniciar, los vamos a dividir en 2 grupos, ¿de acuerdo? En cada grupo vamos a estar en la sala aproximadamente 10 minutos, ¿de acuerdo? Y vamos a estar con ustedes, yo y Daniela Heredia, que es la que me está ayudando ahorita con toda la logística de esta sesión. Para proyectarles, o más bien para compartirles durante la sala, el caso clínico y puedan trabajar sobre esto. Además, vamos a trabajar en una herramienta que se llama Padlet. Quizás ya las han utilizado. Para los que no la han usado, es un muro o pared virtual en el que ustedes van a poder escribir comentarios. Entonces, les vamos a compartir durante la sala en la que estén ustedes el Padlet del caso clínico 1. Por ejemplo, el equipo 1 le voy a compartir el Padlet mediante una URL y todos van a acceder a él desde su dispositivo. Asimismo, se les va a compartir un documento en Word editable en el que van a poder anotar la lista de problemas que identifiquen en ese caso clínico, ¿de acuerdo? Es decir, ese caso van a tener fotos, radiografías, el contexto del caso. Cuando ustedes lo hayan analizado, van a discutir entre ustedes la lista de problemas que tiene el paciente. Entendamos por problemas, pues justamente a lo mejor los diagnósticos, ¿no? Eligen quién escriba en el documento que les vamos a anotar para que después lo podamos discutir en plenaria. Una vez que hayan pasado los 10 minutos, nos vamos a cambiar sola. Ustedes se van a quedar en su sala. Ustedes no se van a mover de sala. Las que nos vamos a mover somos Daniela y yo, para después, en el siguiente equipo, pasarles el otro caso clínico, ¿no? Y puedan trabajar. Ahora, en ese mismo Padlet van a ver ya notas
de sus compañeros del equipo anterior, pero allí viene donde escribir. Les voy a proyectar el primer caso. Voy a dejar de compartir para que lo puedan ver cómo vamos a trabajar. Y si tienen alguna duda, bueno, me dicen. Escritos. Ay, no. Aquí. Share. Ya se ve, ¿verdad? Ahí está. Este es un Padlet. Perfecto. Este es un Padlet. Entonces, aquí viene el caso clínico descrito con sus imágenes radiográficas. Después necesito compartirles el documento. Perdón, déjenme, voy a abrir un documento. Allí se ve. Ya lo ven, ¿verdad? Este es el documento en Word. Fíjense, ¿quién de aquí es odontopediatra? ¿Quién levanta la mano? ¿Tenemos algún odontopediatra aquí? Levanten su mano. Ok, Lilia. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ningún otro más que Lilia? Bueno, muy bien. Ok, sin problema. Bueno, es que los casos son de odontopediatría. Por eso preguntaba, pero ok. Nada que no podamos resolver, ¿verdad? No se trata de que los vayamos a atender, pero se hace la lista. Bien, esta es una historia clínica. Lilia me puede ayudar en ese sentido de niños, ¿no? Es una historia clínica y aquí ustedes me van a ir anotando en este segmento los problemas que ustedes ven. Ah, bueno, pues yo veo que tiene una caries grado 4, aquí dice, ¿no? Tiene una fusión, una geminación, no sé, una pulpitis, bla, bla, bla. Y bueno, pueden ir ustedes entonces marcando aquí la lista de problemas. Y también en el Padlet, mediante este más, pueden ir añadiendo las publicaciones. Es decir, de manera rápida, qué es lo que ven, qué problemas tiene este paciente, enlistarlos aquí, en el que corresponde a su equipo 1 o equipo 2. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Me voy a regresar a mi presentación. ¿No? Doctores, ¿no hay ninguna duda? Antes de que nos vayamos a salas. ¿No? Muy bien, muy entendidas en esta situación. Entonces, vamos a pasar a las salas. Voy a dejar de compartir. Los vamos entonces ahorita a dividir. Esperamos tantito ya que se hayan pasado a las salas. Vamos a ingresar Daniela Heredia con un equipo para compartirles los vínculos y yo entraré al otro equipo para compartir los vínculos. Y a partir de ese momento tendríamos 10 minutos en salas. Después cambiamos llegamos otra persona con ustedes, otros 10 minutos para el segundo caso y regresamos a plenaria. ¿De acuerdo? Pónganme al menos nada más una manita que diga, sí, aquí estoy. Sí, doctora. Los 6 primeros puntos que tienen que ver justamente con esa análisis. Entonces, el ejercicio consistía en el llenado efectivamente de esta historia clínica, pero sobre todo que identificaran esto y que pudieran llegar a diagnósticos presuntivos o diagnósticos y diagnósticos diferenciales, ¿no? No es una clase de odontopediatría, no los vamos a evaluar en ese sentido, no se preocupen. Eso que es del doctor Germán, uy, pues nos daba pena regarla, ¿no? No, sí, yo lo entiendo perfecto, pero bueno, no era esa la idea. Vamos a continuar con con esto. Y ahora sí vamos a hablar del fundamento de la estrategia, ¿no? De esta estrategia que ustedes acaban de realizar y que la realizan todos los días, tanto con sus estudiantes como en sus consultas privadas, pero realizan esta estrategia y se llama lista de problemas o problem list. Y esta lista de problemas es una habilidad que requiere el uso del conocimiento, sin duda alguna, ¿no? O sea, no cualquiera podría llenar una historia clínica. Para poder llenar la historia clínica tengo que tener un bagaje de conocimientos previos, ¿no? En este caso, previos, no necesariamente de odontopediatría. Ya decía Mikado, no, o sea, yo no atiendo a niños, pero pues evidentemente en licenciatura lo vi, o sea, fue parte de mi formación profesional, ¿no?
es algo que está dentro de mis conocimientos. ¿Qué tengo que hacer? Pues evaluar los hechos y los datos para resolver determinado problema, cuál pues el motivo de consulta del paciente o el problema que le aqueja al paciente. Sin embargo, la propia lista de problemas no significa que vaya a resolver de manera rápida este problema que se le presente, sino única y exclusivamente es que al tener este listado de problemas me hago consciente de a lo que me estoy enfrentando. ¿De acuerdo? Esa es la condición o la característica de las historias clínicas. Es una estrategia que establece los problemas de salud más importantes que enfrenta un paciente, ¿no? Sí, o sea, el paciente llega con el doctor porque tiene una condición que está mermando su salud. Lo mismo ocurre con el odontólogo y seguramente el veterinario al que le llevan al perrito o al animalito, ¿no? O sea, todos tenemos que empezar por una historia clínica. Es un documento que enlista estas afecciones previas y la que actualmente sufre. La lista generalmente va a identificar dos situaciones principales. Si nosotros tuviéramos al paciente, yo por ahí escuchaba algunos comentarios de ustedes, por ejemplo, de la conducta, ¿no? Que decía allí la historia clínica. Pues no la podríamos evaluar en ese momento porque pues no tengo al paciente, ¿no? No puedo ver cómo es esa conducta y no la podría evaluar. Pero lo mismo tampoco podría a lo mejor evaluar cuándo ocurrió, desde cuándo empezó con esta lesión o esta enfermedad y si se ha resuelto o no se ha resuelto. A lo mejor durante la descripción del caso clínico sí podríamos inferir algunas condiciones de esta. Entonces, bien diseñada, pues nos va a proporcionar una imagen muy clara de los problemas que tiene nuestro paciente y que consideramos requieren esta intervención médica. Bueno, esta estrategia no es nueva, ¿no? También hay antecedentes, tiene su propia historia. Y fue en 1960 cuando el doctor Lawrence With desarrolla algo que se llama Registro Médico Orientado a Problemas, o PORM, por sus siglas en inglés, en la Universidad de Vermont. Esto lo realiza como una solución para la complejidad del conocimiento médico. Imagínense, o sea, si no me imagino antes poder estudiar alguna situación si no tengo como que una historia, ¿no? Entonces, bueno, pues él, ante esta complejidad de tantos datos clínicos, diseña este PORM para identificar las debilidades en la documentación que se tenía en aquel entonces en la asistencia médica. Este PORM se expandió durante los años 70 con el ascenso de la medicina familiar como especialidad. Entonces siguió. ¿Y en qué se basa justamente esto? Pues en una visión claramente articulada para organizar los registros clínicos, en los que enfatizamos la utilización de una lista de problemas médicos, ¿no? Esta lista pues debe de incluir los problemas del paciente, tanto del pasado como del presente, y el aspecto social y psíquico, psiquiátrico, y escrupulosamente mantenido por aquellos que cuidan de él. Entonces, esta situación del Dr. With visualiza la entrada bueno, ¿qué hacer? Pues a través de los hallazgos fisiológicos, de los síntomas, establecer un diagnóstico. Y todos estos hallazgos fisiológicos, estos síntomas están registrados en este documento o en esta lista de problemas que le llama él. En el caso de nosotros, en la Facultad de Odontología, pues tenemos el EQ, ¿no? Esta historia clínica o el expediente clínico único. Y esto es no más que una lista de problemas. Es una historia clínica electrónica con el propósito de proporcionar un resumen formal de las enfermedades del paciente y actuar como una herramienta para organizar la documentación rutinaria en el proceso de toma de decisiones del médico. Y que este proceso de toma de decisiones hoy en la actualidad, que lo queremos hacer todo digital, pues sea algo que los alumnos de otros grados puedan ir retomando y todavía ver la historia y el desarrollo de este paciente a lo largo de su atención dental, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, esto es algo que se utiliza
no nada más obviamente en la Facultad de Odontología, en todas las facultades del área de la salud. Y pues podemos encontrar N cantidad de formatos diferentes, ¿verdad? Para esto, ya les decía yo, tanto en perio como en cualquier área disciplinar de la odontología, tiene su propia historia clínica. ¿Ok? Entonces, este sería el fundamento de Problem List. ¿Tienen alguna duda al respecto? Lo usamos a diario, ¿cierto? A ver, ¿algún comentario? Usamos esta condición a diario, ¿no? ¿Cómo le sacamos provecho a la historia clínica con nuestros estudiantes? ¿Cómo lo hacemos de tal forma que sea una herramienta muy válida y que el propio estudiante lo considere así, tanto en las áreas básicas como en las áreas clínicas, ¿eh? ¿Qué experiencia me pueden compartir? A ver, ¿alguien? ¿No? A ver, doctor Elisa Raraz. ¿Cómo emplean sus historias clínicas con sus estudiantes? ¿Cómo enfatizan la importancia de esto? Pues es que son los hallazgos que tenemos que tener en cuenta para tener presente precisamente a lo que nos estamos enfrentando y tener en sí un enfoque pues multidisciplinario también. Claro, para poder tener este enfoque necesitamos tener justamente todos Basamento. ¿no? Claro, y justamente en el plan de estudios, en las primeras áreas, en los primeros años, llevan allí una asignatura o módulo, si mal no recuerdo, en el que hacen énfasis sobre esta importancia de la historia clínica, ¿no? Sí, claro. Saberla llenar y de repente pues a los estudiantes se les olvida, ¿no? O sea, ya no hago historia clínica. Pues es básica. Entonces, bueno, totalmente. Gracias, doctor Jorge. Adelante, Mikado. Hola de nuevo. Bueno, aquí comparto también como una experiencia que tengo con rehabilitación oral 2, que es de cuarto año. En general creo que el alumno con la historia clínica, al menos de esta materia, o sea, sí llega a, pues sí, ¿no? Como enumera bien, esta parte sí sería esto de hacer como una lista de problemas. Pero creo que el único detalle con esto es que al final de cuentas sigue individualizando como los problemitas, cuando el objetivo general de esa asignatura es que el problema general o el principal problema es la rehabilitación general del paciente. Entonces, el único problema que luego llego a tener con este tipo de historia clínica o con haciendo énfasis o con lo que siempre les hago énfasis es que no lo tomen como tal como la lista de problemas, como de que, pues aquí veo una caries, una resina, aquí voy a hacer, ¿no? Sino que el problema general llega a ser como la rehabilitación total de la boca. Entonces, ahí es el problema fundamental y como que ahí siento que todavía no logro que hagan como un clic total, pero creo que viene mucho de cómo es el trabajo en general de otras asignaturas, ¿no? Que sí es como individualizar el problema por día, o cositas así. Y pues nada más es eso, ¿no? Que a veces como que siento que el hacer esta lista de problemas a lo mejor que como que no llega a integrar completamente cuál es el objetivo fundamental de atender al paciente, ¿no? O en esta historia clínica, cómo integrarlo. Claro, claro, por supuesto, y tendremos ahí que hacer alguna condición de adecuar algunas historias clínicas para que obtengamos el resultado que queremos, sin duda alguna, ¿no? O sea, hay mucha. Entonces, sí, claro, pero mientras no perdamos ese punto de partida, ¿no? Por supuesto, gracias, Mikado, por el ejemplo. Pues bueno, vamos a ir, es momento de estirar las piernitas, ir al baño, tomarse un café, agua con el calor, prender el ventilador, lo que ustedes quieran. Vamos a tomar un receso de 15 minutitos, por favor.
Entonces vamos a ver la última estrategia, que es One Minute Preceptor. ¿Qué es esta estrategia? ¿Quién la fomenta? Bueno, esta fue desarrollada por Joe Neher y colaboradores en el año de 1992. Inicialmente se llamaba 5 pasos para las microhabilidades a partir de un modelo de enseñanza clínica. Posteriormente toma el nombre a One Minute Preceptor y desde entonces se ha utilizado para la enseñanza y su evaluación. Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar una serie de habilidades, por eso se llamaba 5 pasos para microhabilidades, ¿no? Pero puede desarrollarse más de 5. Es de manera seriada y flexible. Eso es importante. Fíjense cómo empezamos a ver estrategias que se van sistematizando. Estamos hablando de pasos en una estrategia. Entonces, es por eso que puede dar en entornos clínicos y preclínicos. Y es una estrategia que combina muchas otras a la vez. Por ejemplo, acabamos de ver Problem List, vimos Sound Mini. Entonces, verán que conforme avanzamos en las estrategias, pues a veces toma puntos de una y de otra estrategia. Pero bueno, esta estrategia tiene 5 pasos o esta serie de pasos importantes a seguir. Pero una de las condiciones y que a mí me encanta es que esta estrategia es muy útil en entornos donde tenemos mucha demanda asistencial. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso, en las clínicas periféricas, pues bueno, tenemos muchos estudiantes y no nada más en las periféricas, yo sé que también hay en el edificio central, pues podemos tener hasta 20 alumnos y todos diciendo, doctor, me revisa, doctor, no entiendo, ¿no? Entonces, esta estrategia es muy buena es justamente esos ambientes donde tenemos una demanda asistencial muy alta. Y si vemos, aquí están los pasos. Dice obtener un compromiso, pruebas para apoyar la evidencia, transmitir una enseñanza, reforzar lo que hizo bien, dar orientación sobre los errores y concluir. Pero siempre he dicho que no es mejor que aprender una estrategia con el ejemplo, ¿no? Y entonces, para ilustrar mejor esta estrategia, así como lo he venido haciendo con las anteriores, vamos a hacerlo a través de un caso, ¿no? Para esto le voy a pedir aquí a mi asistente, Daniela Heredia, que nos ayude y ella va a hacer las veces de nuestra alumna. La intención con esto es que yo como profesor voy a ir desarrollando la estrategia de One Minute Preceptor con mi alumno a partir de un caso clínico. ¿De acuerdo? Quiero que ustedes vayan poniendo atención a las preguntas que como docente voy a ir realizando, a las respuestas que el alumno va dando y conforme voy avanzando en la presentación, ustedes van a ir viendo cada uno de los pasos con su explicación. Y así vamos a ir comprendiendo mejor esta estrategia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No. No. Vale. Pues vamos a empezar con esto que se llama roleplay. Así se llama esta otra estrategia que estoy usando con la alumna. Entonces, iniciemos. Adelante, Dani. Doctora, tengo el caso de un niño de 10 años de edad que jugando en el parque lo golpeó un columpio. Está inflamado con restos de sangre y el diente se ve más grande, por lo que decidí tomar una radiografía. Muy bien. Daniela, ¿qué es lo que te parece que tiene el paciente? Yo creo que tiene una fractura. Sí, una fractura. Me comentó la mamá que el trancazo estuvo muy fuerte. Ok. ¿Cuáles son los hallazgos principales en los que basas tus conclusiones? ¿Qué otros diagnósticos pudieran venir a tu mente como diagnósticos diferenciales? ¿Cuáles podrías inferir? Pues los hallazgos es que está muy inflamado, el diente tiene una gran movilidad y presenta dolor cuando lo toco. Y el otro diagnóstico creo que puede ser extrusión, porque se ve muy por debajo del margen incisal del diente adyacente.
Ok. Está muy bien que hayas explorado a tu paciente con los tejidos blandos y determinaras la posición y el grado de movilidad del diente. Además de que para descartar evidentemente una fractura en los tejidos duros, hayas indicado tomar una radiografía. ¿Recuerdas la clasificación de los traumatismos dentales? Y dime qué observas en la radiografía. Creo que la clasificación son fracturas, luxaciones y avulsiones, ¿no? Y en la radiografía, pues esperaba ver la fractura, pero no la veo. Solo veo el diente más abajo del borde incisal. Correcto. Dentro de esa clasificación nos competen, de acuerdo a tus diagnósticos diferenciales, las lesiones de tejidos duros y dentro de las lesiones periodontales justamente están las luxaciones o la luxación extrusiva, que es el desplazamiento axial del diente hacia el exterior del hueso. Y radiográficamente, además, vas a observar un aumento en el espacio del ligamento periodontal, como se aprecia aquí. Muy bien. ¿Tienes una idea de la clasificación de las lesiones traumáticas? Pero se podría mejorar si conocieras sus subclasificaciones para poder así encasillar correctamente tu diagnóstico y conocer cuáles serán las características radiográficas que puedes observar. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, doctora. Conclusiones. Bien. Ahora es momento de que me expliques tú a mí cómo vas a tratar a tu paciente. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Primero hay que anestesiar, posteriormente reposicionar el diente y ferulizar con alambre para ortodoncia y resina fotopolimerizable. Por último, creo que habría que indicar antibiótico y analgésicos. ¿De acuerdo? Pues entonces, manos a la obra. Muy bien. Hoy me regresé. Estos son los pasos, doctores o profesores, de esta estrategia de AuntMini. Como ven, es una estrategia que consiste en 5 características importantes. Vamos a ir viendo desde el primer paso que decíamos que tiene que obtener el alumno un compromiso. Desde el primer momento que Daniela dijo que tenía un paciente, ¿no? Cómo llegó el paciente por un traumatismo, ella estableció a partir de la pregunta, ¿qué es lo que te parece que tiene el paciente? Ella dijo, emitió un diagnóstico. En ese momento, ella adquiere ese compromiso que decimos, es decir, un juicio clínico de la situación del paciente. Y aquí, doctores, es bien importante resistirnos. Aquí dice la diapositiva, resistir el impulso de emitir nuestra propia opinión o de brindar el diagnóstico correcto. ¿Cuántos de nosotros no en el momento que nos llega el paciente y nosotros lo vemos, esa heurística, ese razonamiento clínico no analítico que me gana por mi experiencia, podemos decir, no, hombre, a ver, lo que tiene es esto y le vas a hacer esto, ¿no? O sea, inmediatamente podríamos tener el diagnóstico en la punta de la lengua. ¿Eso de qué le serviría al estudiante? ¿Cómo podría él o cómo podríamos nosotros fomentar el razonamiento clínico en el estudiante? No en nosotros ya lo tenemos muy claro, ¿no? Esa experiencia, todo lo que nos hace tener este diagnóstico pronto y preciso, pues es nuestra experiencia. Pero el estudiante no la tiene. Entonces, esta estrategia inicia justo con eso. Estoy obligando al estudiante a que me dé un juicio clínico y con eso voy a fomentar el pensamiento clínico y su razonamiento clínico. Incluso puedo ver en dónde está parado el estudiante en el razonamiento clínico, ¿no? Bien, ¿tenemos alguna duda de este primer paso? Ok, vamos a ver el siguiente paso. El paso número 2, reforzar lo que ha hecho bien. No solamente es decirle al alumno, pues bien, está bien, síguele, ¿no? Ok, correcto. No,
Los comentarios tienen que ir dirigidos a aquellas actitudes y acciones concretas que observamos en el alumno. No son suficientes estos comentarios, como les decía. En el caso del ejemplo que vimos con Daniela, tenemos aquí que ella, al emitir el juicio y al haber hecho o haber solicitado una radiografía, eso es lo que hizo bien. Entonces, a partir de ahí me voy a basar, ¿no? Ah, qué bueno, exploraste al paciente, viste las características clínicas, pensaste en una fractura y bueno, vas a corroborarla con la imagen radiográfica. Pero justo aquí necesito reforzarle con alguna otra condición. A ver, no sabía la clasificación de los traumatismos dentales, ¿no? O sea, para ella fue pues fractura, fue lo primero que se le vino a su mente por la experiencia que ha tenido, aplicó una heurística a ella, ¿no? Entonces habría que ver que profundizar más en el conocimiento del estudiante. ¿De acuerdo? Cuando vemos esto, pasamos al siguiente paso, y esto es lo que me encanta de esta estrategia, que se llama regla de oro. La regla de oro es emitir un conocimiento. ¿Con qué quiero yo que el estudiante se quede para que cuando se le vuelva a presentar un caso similar o cualquier otro caso, inmediatamente él recuerde la regla de oro y sepa a qué se refiere encasillar esos diagnósticos, más bien, sepa encasillar el diagnóstico? Y esto responde a la pregunta, ¿con qué quiero que el alumno se quede? Les decía yo. En este caso, yo le dije, de la luxación extrusiva. ¿Qué características específicas en la radiografía se observan? Ah, pues el ligamento ensanchado, siempre vas a ver que hay una extrusión del diente en su eje longitudinal, etc. Esa es la regla de oro, ¿no? Con la que yo quiero que se quede. En el paso 4, le corrijo los errores y las omisiones que tuvo a lo largo del tratamiento, ¿no? Es hacer consciente al alumno de lo que no ha realizado correctamente. Y debemos ser precisos en señalárselos estos errores para que mejore en situaciones similares en un futuro. Entonces, por ejemplo, pues ella titubeando me dijo, pues son fracturas, creo que son extrusiones, y todavía al final dijo, ¿o no? Ok, entonces no está segura, ¿no? Sé que tú tienes una idea de la clasificación de las lesiones, porque lo tienes aquí. Es algo que estudiaste, es algo que ya viste, pero no lo tienes muy fresco. Entonces, valdría la pena que mejoraras y conocieras estas subclasificaciones y entonces ahora sí podrías encasillar tu diagnóstico de manera correcta. Esa es mi aportación a la omisión que cometió el estudiante, ¿no? Y finalmente le digo, ok, con todo esto que tienes, ya intégralo y dime cómo lo vas a corregir, cómo vas a tratar a tu paciente. Y entonces, ahora sí se explaya en el tratamiento, que a veces los estudiantes empiezan al revés. Ah, no, pues yo le voy a hacer esto. Ok, sí, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, no estoy fomentando un razonamiento clínico. Me explico, no tengo un diagnóstico. Y esta estrategia es preciosa para esta condición. Me voy a regresar a los pasos porque quiero que vean que aquí, para efectos de este ejemplo, pues puse 5 de los pasos. Aquí mencionan 6, vean. Listo. Obtener un compromiso lo hicimos. Pruebas para apoyar la evidencia. Bueno, finalmente también lo hizo. Transmitir una enseñanza, que es la regla de oro. Reforzar lo que hizo bien, claro, enseñarle que lo que pensó en una instancia lo hizo de manera correcta. Dar orientaciones sobre los errores y la conclusión. A veces la regla de oro puede pasarse a otro lado, ¿no? O sea, ponerla al final. Eso ya es una decisión de cada profesor de cómo establece la estrategia. Pero en concepto, esto es lo que propone One Minute Preceptor. ¿De acuerdo? Esto es lo que propone One Minute Preceptor en esto. Y se nos pueden ocurrir muchos otros ejemplos. Estoy segurísima que ustedes en este momento pueden estar pensando en que esto se puede presentar
en alguna de las partes clínicas. ¿Cómo ven? Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar esto en un ejercicio. Sí, Jorge, ¿querías decir algo? Adelante. No, disculpe, doctora, se me activó el micrófono. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio con este One Minute Preceptor, porque me gustaría que nos quedara muy claro y que le vieran los beneficios que puede tener esto. Otra vez nos vamos a dividir en 3 salas. Y una vez que se encuentren en sus salas, se va a compartir igual un documento en Word para que de manera colaborativa discutan cómo utilizarían One Minute Preceptor en el caso presentado. Y lo presentarán cuando regresemos. Esto tiene que ser mucho más rápido. La estrategia en sí es mucho más sencilla. Entonces, les voy a compartir un documento de Word donde viene el caso clínico y vienen ciertas preguntas que ustedes, que como a manera de guía hacia el profesor, de cómo abordarían a su estudiante con este caso clínico y con esta estrategia. Es un ejercicio muy práctico para que lo pudieran realizar. Denme un minuto. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron la estrategia mientras encuentro yo estas para podérselos compartir? ¿Cómo lo vieron? Bien, doctora. De hecho, no, tal vez ya lo hubiéramos o ya lo habríamos aplicado y no nos dábamos cuenta de que era esta estrategia. Exacto, ¿verdad que sí? O sea, como que no suena. Les digo que yo siempre he dicho, le ponemos nombre y apellido, pero finalmente es algo que sí lo estamos, realizando, ¿no? Que sí lo llevamos a cabo, pero vamos a ver ahorita en estos ejemplos bien claritos. Entonces, igual equipo 1, equipo 2, equipo 3, ahorita aleatoriamente los voy a llevar. Les voy a presentar, nada más quiero compartirles pantalla para que vean cómo vamos a trabajar en el documento. Doctora, Sí, dígame. ¿podría repetir? ¿Sabe? Los pasos eran obtener un compromiso, el segundo pruebas para apoyar evidencia, el tercero era la regla de oro, la cuarta era corregir errores y omisiones. Hasta ahí me quedé. Y el quinto ya es la conclusión. Es decir, le pide usted a su paciente, fíjese, aquí está, no se preocupe, aquí están. ¿Ya vieron el documento? Gracias. Miren, este es una estrategia, ¿no? Este es un caso clínico que habla de recesión gingival. Una vez que le asignaron a su paciente al estudiante, van a hacer estas respuestas a estos 5 pasos. Me van a decir qué preguntas le harían al estudiante para que considere lo que está pasando en el paciente y de esta manera alentarlo a crear un compromiso. Entre ustedes, piénsenlo, cómo lo harían y uno de ustedes pasará a presentarlo en plenaria. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están los pasos, doctor. Aquí están los 5 pasitos. Recuerden que cuando yo les dejo el material en el aula virtual, toda esta información está. Así es que ustedes la pueden consultar después con calma e incluso la bibliografía que les estoy proporcionando ahí. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Sí, gracias. Vamos a irnos a salas de nueva cuenta. ¿Me ayudas? Y les compartimos en cada una de las salas los documentos. Es que ahí vamos. Y uno de ustedes nos hace favor de compartir la manera en la que le podríamos enseñar al estudiante a partir de esta estrategia. ¿Quién del equipo 1 quiere compartir? A ver, ¿quién del equipo 1? Si gusta yo, doctora. Adelante, Osmar. Gracias. A ver, déjeme acerco más. Ahora si quieres la hago más grande. Ya no se preocupe, ya me pasé a la otra pestaña. Ahí estamos. Ok, entonces, bueno, el caso 1 es una recesión gingival. Es un paciente masculino de 30 años que se presenta en la clínica periférica de Azcapotzalco, de la UNAM, y cuyo motivo de consulta es que pues, le estaba doliendo mucho sus dientes con el frío. Pues asumimos que éramos profesores de
la clínica y pues asignamos al paciente a un estudiante en turno. Y la primera pregunta es ¿qué preguntas le harías al estudiante para que considere lo que le está pasando al paciente y de esta manera alentarlo a crear un compromiso? Bueno, lo platicamos entre nosotros, se propuso y pues la primera pregunta que le haríamos al estudiante es pues, ¿qué cree que esté provocando la molestia al frío al paciente? Sería como la primera pregunta. Y después, ¿qué hallazgos clínicos pues observa el estudiante sobre el paciente? Y bueno, esas fueron las dos preguntas. Ahorita se me ocurrió y yo le hubiera agregado, ¿te gustaría que te doliera el frío a ti? Hacerlo ya más civilizado, ¿no? Para que tome un compromiso real el paciente, el alumno, ¿no? Me parece bien. Comprometerlo ya, ¿no? Ya Claro. en la pregunta 2 o en el enunciado 2 dice, ¿qué preguntas formularías para establecer si sus respuestas están fundamentadas en experiencias previas o por literatura que ha consultado, ¿no? Aquí colocamos, la doctora Magda hizo la observación que le dijéramos al estudiante, pues que con respecto a la anatomía dental, ¿dónde cree que están las terminaciones o por qué cree que haya sensibilidad en este caso en específico? Alentarlo a que tenga esa crítica o ese pensamiento de qué es lo que esté provocando la sensibilidad, ¿no? De ahí es mencionar alguna frase positiva que se emplearía al estudiante si acierta en la descripción de las recesiones gingivales. Y bueno, se escribió que se le podría decir que lo habría hecho bien o bien hecho. Ahora, ¿cómo podrías medir o valorar la clasificación de las recesiones? En este caso, si es que dio esa respuesta, ¿no? O también darle la pregunta de cómo se clasifican las recesiones gingivales, si es que pues el estudiante se haya ido por esa vía. Ya en la pregunta 4 es, ¿cuál considerarías que sería la principal respuesta errónea que pudiera cometer el estudiante y qué tendrías que corregir de forma inmediata? Bueno, algunas de las respuestas erróneas, a veces que sí ha pasado, digo, no tengo alumnos de periférica, pero siempre el estudiante se va a otra cosa y no ve lo evidente. Entonces, pudiera decir, que lo comentó el doctor Mikado, que él pudiera atribuirse que la molestia al frío es por sensibilidad por algún crack en el esmalte que no estamos viendo, ¿no? Entonces le diríamos, bueno, ¿y qué características tendría que tener el crack del esmalte, ¿no? Que nos dijera la etiología, cómo se observaría, si hay presencia de biopelículas o qué otra alteración de algún otro tejido que no sea mineralizado, pues pudiera estar afectado. Otra respuesta incorrecta o errónea, pues también pudiera ser que el estudiante pudiera comentar que es por erosión, atrición o afracción, ¿no? Entonces también hacerle énfasis de pues, qué origen o qué etiología pudiera ser. Otra doctora también, que a lo mejor esto pudiera ser por gingivitis o mala higiene, pues qué etiología y cepillado, ¿no? Son algunas de las respuestas erróneas que consideramos pudiera contestar el estudiante. Y finalmente, pues basado en el caso clínico, pues con qué concepto quisieras que se quedara el estudiante. Como lo comenté en la 3, es pues, que siempre se quede con lo más sencillo y evidente de lo que observa y que no busque más allá cuando no sea necesario, ¿no? En este caso, si vio que eran recesiones gingivales, bueno, que se quedara, o si fue la primera vez que vio algo así, pues que aprendiera cuál sería la clasificación de las recesiones gingivales. Muy bien. Muchas gracias. Pues muy bien, equipo. La verdad es que está muy bien. Fíjense que es un caso muy común. Ahorita voy a ir desmenuzando brevemente para este caso cada una de estos pasos que ustedes dijeron. Y me parece perfecto el primer paso, esto que decías, ¿no? O sea,
¿cómo lo hago consciente de que obtenga un juicio, no? O sea, ya llegó, le asignamos al paciente, el paciente dice, me duele con lo frío, él nada más dijo, me duele con lo frío, ¿no? Y entonces él, a partir de estas preguntas, pues él tiene que responder un diagnóstico, él tiene que obtener un compromiso. Y a partir de ese compromiso, ustedes generarán la secuencia de preguntas. Aquí ustedes hicieron, se imaginaron ese escenario, porque evidentemente no teníamos al paciente, pero incluso, bueno, se decía, ok, si dice que es una recesión gingival, ¿no? ¿Qué preguntas le formularías? Y esta me parece fenomenal, ¿no? ¿Dónde están las terminaciones o por qué crees que haya sensibilidad en esos casos? Porque incluso el alumno nos pudo haber dicho, pues es una pulpitis, ¿no? Que sería muy común, ¿no? Es una pulpitis, por así decirlo. Ok, sí, ¿no? Me parecen muy bien estructuradas las preguntas y justo el ejercicio consiste en eso, en imaginarnos las posibilidades de respuestas que nuestros alumnos nos dan y no solo imaginarnos, la hemos vivido. Ustedes me pueden decir, digo, ahorita yo les puse un caso clínico, pues lo más sencillo que se podía, pero ustedes yo les invito a que reflexionen y recuerden las respuestas de sus estudiantes cuando llegan o se acercan a ustedes a preguntarles de un diagnóstico, ¿no? Ojo, les preguntan el diagnóstico. No nada más es que les digan, ayúdeme a diagnosticar, profesor, ¿verdad? No, les dicen, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Casi, casi. Entonces, justo estas estrategias nos ayudan a nosotros a pensar la manera en la que vamos a formular las preguntas que van a ir dirigiendo al estudiante a que tenga un razonamiento clínico. Y aquí, en el caso de ustedes, la regla de oro fue recesiones, o sea, clasificación de las recesiones gingivales, ¿cierto? Ok, si son, ok, ya entendiste por qué tienen sensibilidad en el cuello de los dientes, no sé, las terminaciones, las prolongaciones odontoblásticas, en fin, ¿no? Todas estas condiciones es con lo que quiero que me quede. Y evidentemente, cuando al alumno se le vuelve a presentar una condición así, en donde no vea estos cracks o erosiones o atracciones, o tampoco hay una condición de caries que me puede implicar una pulpitis, pues bueno, mi diagnóstico se irá dirigido hacia una mera hipersensibilidad dentinaria por recesión, ¿no? Eso sería en el caso de esto. Muy bien, no sé si alguien más quisiera agregar al respecto de otros equipos. ¿Y cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico era recesión gingival, ¿no? Tenía aquí y la hipersensibilidad a consecuencia de la recesión. Aquí está. Yo estaba viendo también que sí, la cúspide del canino está achatada. Yo creo que es, pues, tiene bruxismo este paciente, ¿no? Es bricómano. Okay. Y yo creo que eso por trauma empezó a haber recesión por movimientos de lateralidad en desoclusión canina y se empezó a volar la cúspide del canino. Yo creo que por eso hay recesión, ¿no? Creo. Ok. Ahora, ¿cómo formularía usted esas preguntas? Precisamente para que el estudiante pudiera visualizar estas características que usted ya visualizó, ya hizo un razonamiento clínico usted y dijo, bueno, la posibilidad de que la recesión, la consecuencia de la recesión es esta, ¿no? O más bien la causa es esta. Ahí, justo lo que nos invita esta estrategia es a ver la forma en la que voy a ir dirigiendo al estudiante para que él llegue a ese razonamiento clínico. Claro. No La justamente. clasificación. Exacto. Sí. Sí, porque justo es lo que les digo, que me encanta esta de One Minute, incluso la que vimos, bueno, esta en particular de One, ¿no? Aguantémonos las ganas. O sea, a veces eso es muy común. Lo vemos y para nosotros, así como el doctor Raúl identificó rapidísimo, es recesiones, incluso ustedes también aquí lo mencionaron, erosiones, atriciones, afracciones, abrasiones, ¿no? O sea, como lo identificaron, ok, como expertos lo puedo identificar, puedo definirlo e incluso puedo hacer un diagnóstico y puede ser muy preciso mi diagnóstico, pero tengo que influir en el estudiante con las preguntas correctas para que él sea el que llegue al propio razonamiento clínico, ¿no? O sea, la respuesta yo ya la tengo, yo ya sé cuál es, pero quiero que tu estudiante llegues a ella por el medio más sencillo que puede ocurrir. Generalmente aquí, si se dan cuenta,
esta estrategia pudiera estar utilizando ambos sistemas, el analítico y el no analítico, dependiendo de dónde está posicionado el estudiante en su razonamiento clínico, ¿no? Y eso lo obtengo en el paso número 1, desde que él me da un juicio clínico. Ahí podría yo estar identificando en qué lugar se encuentra o dónde está su razonamiento clínico, ¿no? Claro. ¿Qué vía está utilizando él? Perfecto, muy bien, doctor Jorge, gracias. Vamos a pasar con el equipo número 2. Si alguien del 2, que una disculpa porque los anduve yo ahí, estaba jugando, ¿verdad? Perdón, pero les di un caso diferente y por eso me extendí un poquito más en las salas. Pero adelante, alguien del equipo 2, por favor. Sí, doctora. Sí, nosotros, Gracias. no se preocupe. Bueno, nos tocó el caso número 2 y bueno, es un absceso periodontal. Paciente femenino de 51 años que se presenta a la clínica de periodoncia de la Facultad de Odontología, UNAM, remitiendo de la clínica de prótesis de la misma facultad por presentar dolor y aumento de volumen en el diente 16. A la exploración clínica se observa profundidad al sondeo y al hacer las pruebas de sensibilidad pulpar resultan positivas. Una vez asignado el paciente al estudiante en turno y que él haya realizado la examinación oral, número 1, ¿qué preguntas le harías al estudiante para que observe las características que tiene la pigmentación y deduzca su etiología para que desde esta manera establezca un compromiso con el paciente? Y pues concluimos prácticamente que las preguntas que podríamos realizar es ¿desde cuándo le colocaron la corona? ¿Tiene esta pigmentación en algún otro sitio? ¿Desde cuándo inició la molestia o la inflamación? ¿Tuvo alguna restauración previa a la corona? La segunda pregunta es, ¿qué preguntas formularías para establecer si sus respuestas son por adivinanza o están fundamentadas por literatura que ha consultado? Y comentamos que, pues igual si la paciente presenta alguna enfermedad o está tomando algún medicamento. También otra cuestión, igual que nos llamó la atención, es la colocación de los brackets, ¿no? También igual comentarle al alumno si tuvo que ver algo o el problema, ¿no? Relacionado con el tratamiento de ortodoncia. ¿Crees que ¿qué crees que haya provocado esta inflamación? ¿No? En el número 3, menciona 2 frases positivas que emplearía si el estudiante acierta el diagnóstico, etiología y plan de tratamiento del caso presentado. Nosotros les estaríamos comentando que fue un buen trabajo. Es importante que lleves a cabo paso por paso pues, tu plan de tratamiento y darle las recomendaciones, tanto de higiene, alimentación, medicamentos, ¿no? Que lo puede llevar durante el proceso y en casa. Y pues igual tratar de estimularlo y pues comentarle que fue excelente, ¿no? Que se supo diagnosticar y plantear el mejor plan de tratamiento porque al final de cuentas es para el paciente y pues estamos tratando pues de seres humanos. Y menciona 2 frases que te harías antes de señalar sus áreas que necesitan una mejoría. Aquí colocamos solamente una sola frase en el cual le comentamos que está bien, solo que es importante si tienes alguna duda puedas consultar un artículo o algún libro que nosotros podamos igual recomendarle al alumno. Número 5, y basado en el caso clínico, menciona con qué concepto quisieras que se quedara el estudiante. Y nosotros concluimos que es importante hacer la correlación de los datos, realizar una historia clínica previa, ¿no? Para saber, porque nos llamó la atención también la edad de la paciente, que tiene 51 años, y pues estábamos revisando que puede ser una corona cero cromo. Igual al momento de que pues nunca se olvide de las herramientas de diagnóstico e incluso hasta el sondeo también es muy importante, ¿no? Para que podamos nosotros poder diagnosticar y poder dar el mejor plan de tratamiento. Creo que ya, ¿verdad? Ya terminamos en el número 5. Muchas gracias, doctora. Correcto. No, al contrario, Ani, gracias. Muy bien. Pues miren, efectivamente, a veces podemos ver en un diagnóstico cosas, el alumno podría perderse en un mar de condiciones que pudieran llegar a ser, ¿no? En este sentido. Y vuelvo a repetirles, como tenemos mucho, imagínense pues una clínica donde tenemos más de 20 estudiantes probablemente que están trabajando y que todos necesitan prontitud en sus respuestas.
Entonces, esta estrategia es muy buena justo para esto. El primer punto que tenemos que hacer es obtener el compromiso con el alumno. Me parecen excelentes las preguntas que están haciendo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? ¿Qué relevancia tendría a lo mejor la pigmentación o no la pigmentación? Es bien importante que el estudiante escuche, vea la historia clínica y todo. Aquí hay datos impresionantemente útiles para que el estudiante pueda empezar a discernir. Si no lo hace, quiere decir que su razonamiento clínico no está del todo claro y ahí es a donde empiezo yo a influir, ¿no? Entonces, pues sí, claro, la remiten de prótesis, pues porque trae una corona, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues fue primero a prótesis y prótesis dijo, no, esto va a perio y perio, bueno, la observan, ¿no? Vean la sonda hasta dónde se va. Si esto es lo que hace el estudiante, ¿no? Que la sonda se va y la otra nos dice profundidad y a las pruebas de sensibilidad pulpar resultan positivas. Yo les voy a plantear el escenario desde mi experiencia, ¿no? A pesar me podrán decir, bueno, es que en quinto año pues ya son bien duchos todos, ¿no? Pues no, la verdad es que no es verdad, pero les cuesta trabajo justamente este razonamiento clínico. Y cuando ven aumentos de volumen, lo primero que piensa el estudiante es, pues tiene algo pulpar. Esto es un absceso pulpar, ¿no? Hay que hacer endodoncia, es lo que nos dicen. Y por supuesto que cuando les hacemos estas preguntas, pues entran en crisis, ¿no? ¿Y cuál sería aquí? Si vamos pensando que el estudiante me dijera, les quiero poner yo a ustedes este ejercicio al que me quiera contestar. Si el estudiante nos dijera, esto es un absceso pulpar, ¿qué preguntas formularíamos para establecer si su respuesta es por adivinanza o porque realmente están fundamentadas en la literatura, ¿no? ¿Cuál sería esa primera pregunta? Porque el caso me encanta, digo, perdón, en este caso, pues yo soy endoperio, como saben, y bueno, pues este caso me gusta porque siempre causa conflicto en los estudiantes. Entonces, ¿qué pregunta le harían para que observara estas características? Digo, perdón, que establecer si su respuesta fue al azar o realmente tiene un compromiso, o sea, si realmente lo emitió con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, esto, la paciente presenta alguna enfermedad o toma algún medicamento, es importante, sí, claro. Y la otra es, ¿le hicieron pruebas de sensibilidad? ¿No? La otra pregunta. Y entonces ahí el alumno entraría en un conflicto cognitivo, ¿no? O sea, que tiene que ver las pruebas de sensibilidad. Bueno, sí, entonces lo adiviné, ¿no? O sea, lo dije porque fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y así, las frases perfectos, siempre es importante decir qué es lo que hizo bien. Ah, perfecto, sondeaste. Eso es importante, ¿no? Lo refiero a la literatura y le recomiendo algún artículo, ¿no? Y la regla de oro, ¿cuál sería aquí? Que además esto, que no se nos olvide de esta estrategia, la regla de oro. Nunca se nos olvide la regla de oro en esta estrategia. ¿Con qué quiero que se quede el estudiante? A lo mejor con eso, ¿no? Probablemente haz pruebas de sensibilidad. La diferencia entre un absceso periodontal y un absceso pulpar es las pruebas de sensibilidad, un diente vital o un diente necrótico, ¿no? Esa sería como que ahí la regla de oro en este caso. Y rapidito, cuando vuelva a ver a un paciente con un aumento de volumen, pues primero sondará y segundo hará pruebas de sensibilidad, ¿no? El estudiante para hacer un diagnóstico lo más certero posible. Entonces, esto está muy bien equipo. Me gustó la forma en la que desarrollaron las preguntas. Y esto lo podemos seguir ejercitando en casa. Les vuelvo a repetir, recuerden a sus estudiantes cuando van y les preguntan. Acuérdense de la anécdota de la semana pasada seguramente y empiecen a ver en dónde pueden ir aplicando estas estrategias. Estoy segura que tienen por ahí algún ejemplo. Muy bien, muchas gracias Angie y equipo número 2. Pasamos con el equipo número 3, por favor, que es el de osteitis condensante. O si tienen alguna duda, alguna aportación del caso anterior.
No, doctora. Gracias, Ismael. Muy bien, entonces con el equipo número 3, ¿quién dice yo del equipo 3? ¿Quién estaba en el equipo 3? Doctores. ¿Quién estaba en el 3? Ya no tengo la lista. A ver. Doctora Ale. No, no está. Doctora Tamara, ¿estaba usted en el 3? También por ahí estaba el doctor Elisa Raraz. Bueno, no participar. Muy bien, vamos a continuar. Perdón, doctora, yo no estaba en el 3, estaba en el perdón. 2. Ok. Pero aquí nada más Muy bien. como para enseñar. Luego nos cambió el equipo, no sé, algo. Ok, no hay problema. ¿Alguien más del 3 no está? A ver, doctora, Sí, por doctor. favor, ¿puede mover la pantalla? Sí. Ahí, Gracias. a usted. Paciente masculino de 31 años que se presenta en la clínica periférica de Azcapotzalco, UNAM. ¿Tiene un motivo? ¿Perdón? Siendo el motivo de su consulta, se me fracturó mi amalgama y quiero que me tapen mi muela. Perdón, por eso no quería hablar, estoy medio mal de la garganta. No refiere ninguna molestia al frío o al calor, ni a la percusión. Se muestra la radiografía periapical. El diagnóstico que se está dando es de osteitis condensante. Una vez asignado el paciente al estudiante en turno y que le haya realizado la examinación oral, ¿qué preguntas le harías al estudiante para que observe las características que tiene la pigmentación y deduzca la etiología, que de esta manera establezca el compromiso con el paciente? Nosotros quedamos de acuerdo en que la primera pregunta fuera, ¿qué es lo que observas en la radiografía? Y la segunda sería, ¿observas alguna anomalía presente? ¿Cuál? En la pregunta 2, ¿qué preguntas formularías para establecer si sus respuestas son por adivinanza o están fundamentadas en la literatura que ha consultado? Las preguntas serían, ¿cuál es tu diagnóstico con base a los hallazgos, el hallazgo radiopaco en el molar, y cuáles son tus diagnósticos diferenciales y por qué? Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la etiología de la osteitis condensante? Suponiendo que haya llegado a ese diagnóstico. Perdón. 3. Menciona 2 frases positivas que emplearías si el estudiante acierta al diagnóstico, etiología y plan de tratamiento en el caso presentado. Muy bien, está correcta la información y el diagnóstico al que llegaste. Y la otra frase sería, muy bien, muy buena observación en la radiografía y deducción del diagnóstico comparando con otras patologías. En la 4 menciona 2 frases que emplearías antes de señalar sus áreas que necesitan mejoría. La primera sería, debes enfocar la atención en todos los signos y síntomas y radiografías presentes y no solo enfocar en lo que el paciente te diga, que él iba porque decía que se le había caído una amalgama. Debe de tener varios diagnósticos basados en signos y síntomas para poder diferenciarlos, que no se falla nada más con un solo diagnóstico. Y por último, basado en el caso clínico, menciona con qué concepto quisieras que se quedara el estudiante. Y nosotros diríamos que recuerde
que la estatitis condensante es asintomática y provoca un cambio de densidad ósea que se percibe como una zona radiopaca en la radiografía. Perdón. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Claro, evidentemente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy enfocadas a esto y efectivamente, ¿no? Esto es un hallazgo, el alumno no lo va a reconocer con la exploración clínica. Y es aquí donde viene también AuntMini, ¿no? El reconocimiento de patrones. Justo en este caso clínico, también podemos evidenciar AuntMini. ¿Cuántas veces el alumno pudo haber visto estas imágenes, aunque no necesariamente tuviera al paciente? Hoy le tocó la suerte de tener un paciente que tenía osteitis condensante, pero muy probablemente en tiempo atrás solamente lo vio en las clases, en las imágenes, en su clase de radiología, no lo sé. Pero muy bien, felicidades, equipo. Perfecto. Pues bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario? Hemos, muy bien. Hemos llegado a la conclusión de este módulo. Ay, permítanme. Uy, no. No la veo. Muy bien. Y pues vamos a tener, evidentemente, como cada una de las sesiones, hay una sesión virtual. Y en esa sesión virtual vamos a hacer las siguientes actividades. Van incluso a reforzar estas presentaciones que que les he mostrado aquí. Y van a, déjenme quitar aquí está. Esto era lo que les quería enseñar. Listo. Vamos a hacer estas actividades en la sesión virtual. Viene una actividad que se llama lección. Moodle es esta actividad. Tiene unas preguntas intercaladas que ustedes tendrán que contestar conforme van avanzando en esta lección, que tiene que ver con AuntMini. Incluso aquí en AuntMini, en esta lección, van a encontrar una infografía sobre el ejercicio. No, perdón, esa es la otra. En esta lección van a encontrar mucha más información respecto a AuntMini. Después van a revisar un libro como recurso de apoyo, que también es opcional. La lección, al ser preguntas, sí tienen que contestarlas y tiene una calificación en Moodle. El siguiente recurso es un recurso de apoyo solamente opcional de lectura, en donde vienen los fundamentos de Problem List. Entonces, pues les va a ayudar a reforzar, vendrán ahí algunos otros ejemplos sobre Problem List. Y finalmente, de One Minute Preceptor. Aquí van a encontrar la infografía que realizamos de manera a roleplay con el estudiante sobre esta estrategia. Entonces, les va a ayudar a profundizar. Yo las invito a que en un ratito que tengan puedan ver estos elementos, e incluso va a haber ahí una carpeta que dice recursos, como los recursos bibliográficos que les estoy poniendo yo allí. Entonces, bueno, pues por el día de hoy es todo. La siguiente sesión vamos a tenerla también de manera completa y vamos a ver las últimas estrategias que tienen que ver con este módulo. Entonces, pues bueno, los invito a que lo revisen. Les agradezco mucho su tiempo. Ojalá haya sido productivo estas estrategias y las puedan empezar a visualizar con sus estudiantes en sus futuras sesiones que tengan y empezarlas como a aplicar. A veces así se dan las cosas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Que tengan una buena tarde y feliz Día del Maestro por el día de ayer. Que tengan buena tarde.